pero muchos temas. Hay una columna que me dio risa el título que le pusiste a la columna del libro, José Antonio Kast, no más a la ley Jupi. Jamás un pituto internacional. Jamás un pituto. No, pero era divertido porque tiene que ver con la Jupi, que era la íntima amiga de Michelle Bachelet. Así es, ella estuvo 4 agradables años como agregada de prensa en la embajada de Roma. Nunca nadie dijo nada, es como el cargo que tenía Javiera Parada en Estados Unidos, donde era agregada cultural, si no me equivoco, y vivía ella en Nueva York, siendo que la sede de la embajada está en Washington. Nunca nadie dijo nada, o de la prima de Michelle Bachelet, que estuvo en Lima, Perú, también 4 años. Y claro, hoy día la izquierda levanta la voz y agrede, ¿no es cierto?, la nominación de Fernanda Bachelet. Con buenas razones en todo caso. Si hay harto condoro. No, si yo no estoy diciendo que sea bueno o malo. Digo que ellos no tienen autoridad moral alguna para levantar ni una ceja reclamando. Y lo que nosotros hemos hecho es decir, aquí hay una gran oportunidad. Porque así como presentamos hace tiempo atrás un proyecto de ley antipituto, hoy día el diputado Ignacio Urrutia está presentando el proyecto de ley Jupi para sacar de este, como dices tú, error, una oportunidad y avanzar a que las cosas cambien. Yo coincido parcialmente con José Antonio. Avanzamos un poco. No, digo, fuera de broma, que efectivamente es una buena oportunidad y el gobierno, dado que no reaccionó bien al principio, aquí podría tomar el sartén por el mango y efectivamente intentar proponer cursos de acción más razonables de cara al futuro. Yo tengo dos matices o dos discrepancias dependiendo del caso. Lo primero es que efectivamente aquí hubo un error desde todo punto de vista, desde el nombramiento, pasando por el manejo, la manera de reaccionar, decir que hay un concurso que finalmente no hubo, o sea, todo bastante mal. Además, ¿qué tipo de concurso se preguntaría uno, dada la edad de la agregada, la ex agregada? Y después tampoco me parece que sea razonable, entiendo que el punto político se puede hacer, pero no, jugar al empate, o sea, aquí hay que decir las cosas por su nombre, y aquí el gobierno actuó mal, no solamente por lo que hizo, sino actuó mal a la luz de las propias promesas que en su momento se hicieron en la campaña y del tipo de discurso que se articulaba contra, en su momento, el gobierno de Michelle Bachelet y otros gobiernos de centro izquierda. Y la verdad es que a la luz de ese estándar que el propio gobierno de Sebastián Piñera había prometido fijar, está muy mal. Y lo que uno esperaría es que cuando se cometen errores se reaccione de una buena vez, se digan las cosas por su nombre y ahí pasemos a la oportunidad que efectivamente existe. Pero ahí me cuesta mucho entender por qué el gobierno, cuando le pasan estas cosas, pasó en su minuto lo mismo con, guardando las proporciones, pero es una analogía con el hermano embajador del presidente. O sea, aquí hubo un condoro, y cuando se cometen errores hoy en día, lo mejor es decirlo por su nombre y ahí borrón y cuenta nueva, pero estirar el elástico diciendo que hay un concurso que finalmente en verdad no fue tal, no es buena salida. Y de hecho el gobierno se entrampó en esto, ¿cuánto? ¿Una semana? Sí. Habiendo podido durar, ¿cuánto? 10 horas, 5 horas. Yo coincido con todo en lo que tú planteas, salvo en darle un centímetro de autoridad moral a la izquierda, al Frente Amplio. Cero autoridad. Y lo que sí echo de menos es la proactividad de nuestros parlamentarios, de nuestro sector. Y es algo que yo, antes de irme, le dije a mis amigos: yo espero no encontrarme con tu señora, si sales reelecto diputado. Antes de irte al Parlamento. Antes de irme al Parlamento. A varios amigos míos le dije: espero encontrarme con tu señora si sales reelecto trabajando en el gobierno. Espero encontrarme con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, con tu yerno, con tu nuera en el gobierno si tú sales reelecto. Eso es lo que yo espero de los parlamentarios nuestros, que fijen un estándar mucho más alto del que tenía la concertación. Pero no puede ser tan injusto, porque ¿qué culpa tiene, no sé, mi hermano, o mi señora, o mi primo, o mi papá, de estar trabajando en el gobierno? No tiene ninguna culpa, lo lamento. El tema se descarriló y el nepotismo se instaló. Entonces vamos a tener que dar nosotros prueba fehaciente de que vamos a hacer un estilo distinto. Y después instalemos un sistema de concurso público, objetivo, transparente, para que no se llene de operadores políticos, como pasa con la JUNAEP, que se gana el señor Jaime Toá el cargo de director de la JUNAEP, pero tú le ves el currículum y claramente es un operador político que llegó ahí porque hicieron correr la lista hasta que le tocó a él. Yo no conozco el currículum de Toá, así que de eso no voy a mandar. No podría opinar. Es sorprendente. Pero lo que sí estoy muy de acuerdo es que
aquí hay que fijar estándares y obligarse a actuar de un modo, por así decirlo, más allá de lo razonable. O sea, cuando hay tanta crítica instalada y con buenas razones, porque son muchos los casos en orden al nepotismo o en relación con el nepotismo, la verdad es que aquí no había nepotismo. No, pero digo que, y cosas relacionadas, nombrar parientes, nombrar amigos de... Aquí la mujer de César no solamente tiene que hacerlo, sino que parecerlo, y hay que hacerlo de un modo muy autoexigente, sabiendo que además cuando las excepciones son calificadas, o sea, cuando hay parientes en el aparato estatal, en distintas reparticiones que indiscutiblemente tienen méritos para los cargos, nadie dice nada. Ejemplo concreto, nadie se le ocurriría reclamar que la ministra Marcela Cubillos, señora Andrea Lamán, ocupe un cargo de ministra, nadie. Porque tiene la trayectoria, porque fue diputada. Entonces, ese reclamo jamás apareció y no va a aparecer. ¿Pero por qué? Porque es un caso evidente que no cae en el tipo de práctica que estamos cuestionando. Pero cuando ocurre el riesgo que así sea, o cuando de frentón son injustificables, había consideración de la trayectoria, la edad, el currículum, etcétera, como fue el caso de la agregada, que tiene apenas, 27 años, obviamente que esto va a explotar. Y ahí es donde el gobierno debería ser más autoexigente y no haber contratado en su minuto, este no es el único caso, a parientes de ministros en cargos de mando medio, por así decirlo, en la moneda. O sea, ahí es donde hay que y de ser diputados muy y cuidadoso. senadores. Y aquí, más allá de la ley, si tenés un problema de que la ley le autorice o no. La ley es el mínimo. No. La ley es el mínimo. Es cuando yo, por ejemplo, en la UDI reclamaba de que teníamos que autorregularnos en la cantidad de reelecciones que había. Y me decían, pero si no es obligación. Está bien, no es obligación, pero fijemos un estándar mayor y digamos ya 3 periodos es suficiente. Y si la persona quiere seguir, bueno, que se cambie de distrito y que enfrente una realidad distinta a la que lo tiene habituado y que es fácil. Esto va mucho más allá de la ley y eso es lo que uno está pidiendo. Ahora, por ejemplo, aquí, como esto es interactivo, estamos viendo ahí un grupo parlamentario que están en La Moneda a esta hora, 10:30 de la mañana, pidiéndole la renuncia al ministro Chadwick. 10:15, pidiéndole la renuncia al ministro Chadwick. Y váyanse a Valparaíso a legislar, preocúpense de cosas importantes, pues no sigan utilizando la política pequeña, usen la política con letras grandes y váyanse, no sé, a legislar a ¿Quién era la persona que parecía al lado de Camila Vallejo? No, creo que era la diputada Daniela Cicardini, creo. Lo que pasa es que hay una cantidad de parlamentarios adicionales que ellos mismos se autogeneraron, porque aquí ni un chileno quería más diputados, ni uno. Oye, para cerrar el tema de Fernanda Bachelet, yo primero quiero decir que ella no tiene ninguna culpa. Yo lo lamento mucho por ella. Aparentemente es una tremenda profesional, con mucho mérito académico. Pero sí quiero referirme a la validación que hace el ministro de Hacienda ayer, que dice que hubo un concurso público. Yo no pongo en duda la palabra del ministro de Hacienda si hubo o no hubo concurso público. No, pero lo que hubo fue que miraron currículum, digamos, sí, básicamente. Pero si hubiese habido un concurso público, esa es mi reflexión, si hubiese habido un concurso público, ¿con quién la compararon? Porque yo me imagino que en un concurso público llega gente que tiene la trayectoria profesional suficiente como para aspirar al cargo de trayectoria profesional. No estoy hablando de los méritos intelectuales, ni de su capacidad intelectual de Fernanda Bachelet. Creo que los debe tener y de sobra. Lo que estoy preguntando es que si ese hubiese sido una empresa privada, si se hubiese en ese proceso de selección que dice que hubo el ministro, ¿con quién la compararon? Porque si salió elegida en ese concurso público, quiere decir que el sistema de alta dirección pública está fallando, porque quiere decir que no están llegando candidatos. Ese es mi tema. O sea, si ella ganó el concurso público sin tener experiencia, la pregunta que uno dice, bueno, ¿con quién compitió? No. ¿Y por qué te digo esto? Porque me temo que hemos puesto demasiada esperanza en el sistema de alta dirección pública como si fuese un sistema absolutamente libre de todo tipo de mañas o de errores o, por así decirlo, de fraudes, pero yo me temo que en estos sistemas de alta dirección pública también hacen aparecer algo que no es. Lo que pasa es que por eso mismo es que los procedimientos nunca van a bastar y hay que recordar que la ley siempre, aun cuando los mejoremos, que es importante, la ley siempre va a ser el mínimo y va a requerir que tras esos procedimientos establecidos hayan personas con criterio, sensatas, porque además hay cargos que es muy discutible que convenga pasar bajo estos filtros en la medida que son de exclusiva confianza. No sé, José Antonio ponía el ejemplo de una agregada de prensa. Yo entiendo por qué dice que hay que tener cuidado, no caer en los pitutos, pero al final eso siempre va a depender de un criterio. Un agregado de prensa, en principio, alguien que requiere la confianza del involucrado. José Antonio no tendría como periodista agregada de prensa probablemente a alguien el que no confíe políticamente. Ahí está, pues ahí está la Carolina. Ahí está la Carolina. Digamos que aquí estamos hablando del agregado de prensa de la Embajada de Chile en Roma. O sea, no tiene que ser de exclusiva confianza de la presidenta, pues tendrá que ser más de confianza del embajador. Pero el agregado comercial, del embajador, sí. El agregado comercial anterior que no vivía en la ciudad donde era agregado comercial. Ese ya es récord. Es de Michelle Bachelet. Bueno, la Javiera Parada era agregada cultural, creo.
y vivía en Nueva York, pero sus funciones eran en Washington. ¿Y Caselli qué cargo tenía? Agregado deportivo en España, creo que era. Puros inventos de cargo que pagamos finalmente con todo nuestro impuesto. Oye, pasemos a otro tema. José Antonio Kast toma distancia del partido de exmilitares. Fíjate, a mí me ha llegado mucho mensaje también de un partido de exmilitares. Yo no tengo idea de quiénes son, Fuerza Nacional, pero aparece una crítica muy fuerte tuya que debe haber sorprendido a Raúl Mesa, el abogado que representa a los reos de Punta Peuco, y hay un intercambio cruzado entre ustedes. Tú declaraste en una radio amiga tener cero sintonía con las personas que forman ese grupo. Parte de dicho movimiento, ya que uno de sus fundadores, dices tú, le ha hecho daño a la causa a las personas que condenan Punta Peuco. Uno de los que funda el movimiento es Raúl Mesa, este nuevo partido político que se llamaría Fuerza Nacional. Y si hay alguien que le ha hecho daño a la causa, Raúl Mesa, porque no deja momento para aparecer en los medios de comunicación para enaltecer su figura y haciendo lo que yo nunca haría. ¿Qué es lo que tú nunca harías y cuál es la crítica? Primero, yo lo que siempre he señalado, viva la libertad, y si hay un grupo de personas que se quiere organizar y quieren levantar un partido político, están dentro de su más legítimo derecho. Lo que a mí me molestó mucho es que en las imágenes de lanzamiento del partido hacen un video donde usan, sin haberme ni siquiera preguntado, imágenes mías y de otras personas Tere Marinovich también reclamado, a las cuales no le preguntaron, pero diciendo, mire, nosotros queremos trabajar para estas personas porque nos representan, pero tienen que preguntarme a mí si yo quiero ser parte de la imagen corporativa de ese nuevo movimiento político. No me preguntaron. Raúl Mesa tenía muy claro que a mí no me interesaba aparecer vinculado a su figura. Yo conozco a varias de las personas que trabajan con él en este movimiento. Con ellos quizás no con algunos podré tener distancia, no con todos, pero a mí lo que me preocupa de alguien como Raúl Mesa es que el primer día casi del gobierno de Sebastián Piñera concurre en representación de como 30, 40 personas a pedir el indulto inmediato al ministro de Justicia para esas personas, sabiendo que no se lo iban a dar. ¿Por qué lo hace? Para figurar. Después, para el 5 de octubre, hace una convocatoria, un acto público para reivindicar el 5 de octubre en la tumba de Jaime Guzmán. ¿Cuál es la vinculación de él con Jaime Guzmán? Llegan 20 personas, 20. Ahí lo que había que hacer era esperar que la Concertación se juntara a celebrar, y se juntaron 5.000. Y había que mostrar cómo la Concertación de 100.000, 200.000 personas ahora son 5.000. Él genera el efecto de hacer una comparación entre dos actos que no son comparables. Después, de muy mala manera, el ministro Espina, a quien critiqué abiertamente y lo sigo criticando por haber requerido una respuesta al ejército por Twitter, y destituyen a un gran oficial del ejército, de la escuela militar, y ahí de nuevo aparece Raúl Mesa convocando un acto en la noche para reivindicar el nombre de Villarroel. Bueno, ¿cuáles han sido los efectos, los resultados de esto? Cero. Lo único que hay es que él aparece cada vez en los medios de comunicación diciendo que defiende una causa. ¿Cuántas personas ha liberado él desde Punta Peuco? Ninguna. Bueno, así es el tema entonces entre José Antonio Kast y Fuerza Nacional. Ha aclarado José Antonio que él no pertenece a ese movimiento, que no lo representa, que no le pidieron autorización para usar su imagen. Ahora, ojo que yo creo... Pero, Claudio, tengo que saludar a quienes hacen posible este programa. Fuiste censurado. Fuiste censurado, brutalmente censurado en este programa. Cuando escuchas sobre inversiones, Claudio, es como si te hablaran en chino. Bueno, ahora puedes aprender gracias a la Reinvial y sus cursos online de inversiones. Solo tienes que entrar a lareinvial.com, como lo hago yo, e inscríbete de manera gratuita. La Reinvial, invertir es simple. Disfruta el verano con los mejores productos en ventilación y piscinas en Easy y en easy.cl. Easy, vivamos mejor. Les recuerdo que estamos transmitiendo por Facebook Live de Radio Agricultura. Hay muchas, pero muchas personas conectadas, tantas que no alcanzo a leer lo que dicen porque salen de la pantalla tan rápido como entran. Y si quiere compartir su opinión, háganlo en nuestro Twitter, @algrano921. Vamos a una pausa y volvemos con más Directo al Grano. Pase cuando quiera. Llegó el verano y con él las altas temperaturas. Si lo que quieres es disfrutarlo, ven a Easy o ingresa a easy.cl y encuentra toda la variedad que tenemos en ventilación y piscinas para disfrutar las vacaciones de la mejor forma en tu hogar, el mejor lugar del mundo. Easy, vivamos mejor. El mejor hedge para protegerse del escenario anterior sería comprar treasury largos y eventualmente puts de mercados emergentes. Aprender de inversiones es más simple de lo que piensas. Conoce Invertir es Simple de la Reinvial, el curso online para aprender de inversiones. Inscríbete gratis en lareinvial.com. Proyecto apoyado por Corfo. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas.
Y hoy puedes contar con nuestro compromiso de desarrollar ciudades más inteligentes a través de los Smart Meter. Conectarte con el mundo mediante la generación de energía renovable y darte soluciones de transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. Yo no delimité el área de seguridad. Yo no fui a la obra para supervisarla. Yo iba retrocediendo en la grúa horquilla. Mi marido no se dio cuenta que la horquilla iba hacia él. De la seguridad de todos. Todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. En agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera. Estamos de vuelta en Directo al Grano, también enredado con los audífonos junto a José Antonio Cast y a Claudio Alvarado. Y bueno, estábamos comentando que José Antonio no es parte del movimiento Fuerza Nacional, sin perjuicio de que feliz recibe los votos, me imagino, los apoyos de quienes pertenecen a ese grupo. Ahora, yo quería decir algo ahí sobre eso, Gonzalo, que quedó en el tintero, y es que yo creo, aquí José Antonio probablemente va a discrepar, pero una apuesta, veremos en el tiempo, que este es el tipo de problemas en los que tú o tu órbita, que quizás no solamente tu responsabilidad, digamos, va a empezar a caer en la medida en que, por así decirlo, aunque no te gusta la palabra, el discurso se extrema o no se hacen condenas políticas, no condenas morales a cosas con las que, hasta donde entiendo, tú no compartes, pero que a veces has defendido. No sé, recuerdo el episodio de Camila Flores, tú decías, no, es que tiene la libertad de expresión de hacerlo, pero claro, la discusión no era sobre libertad de expresión, al menos en este panel, sino era si tú estás de acuerdo o no con la reivindicación del pinochetismo en cuanto tal. Y yo creo que en la medida en que tú no eres claro con eso, entiendo que hay un punto político, hay público a los cuales hay que hablar. Yo soy muy claro. Pero no sé qué parte de lo que yo he dicho no te ha quedado claro. Yo lo que al menos acá yo no me soy impresión. Pinochetista, pero que sí defiendo al gobierno militar y las cosas que hizo. Y la defiendo con fuerza. Pero eso ya es un grado de diferencia. O sea, decir que uno, es pero distinto rescatar tal o cual grado Sí, pero esa es mi posición. Y yo defiendo la posición de Camila Flores, que dice que ella defiende la obra del gobierno militar y que se declara pinochetista. Yo eso lo defiendo. Lo que yo pero critico, no compartes, dijiste recién. Que no te consideras pinochetista. No, po. Ya, perfecto. Pero eso no me hace ponerme ni lejos, no me hace ponerme lejos de Camila Flores. Al revés, tengo la mejor relación con ella. Lo que a mí me pone en una situación distinta es el uso y aprovechamiento de las imágenes de otras personas o el uso instrumental de ciertas causas para figuración personal, que es lo que yo veo o lo que yo puedo apreciar, o es mi opinión respecto de lo que hace Raúl Mesa. Pero desaparecieron todos los pinochetistas y Pinochet obtuvo un 43% en el plebiscito. Yo voté por el sí. Y a mí me parece como que se hubiesen extinguido todos los pinochetistas. Tú me votaste por el sí, me imagino yo. Yo aparezco en la franja del sí, porque no la puedo negar. Ahí estoy, de joven, de no sé cuánto, de 20 años. No, me dice porque una cosa es que después los hechos, la historia, el tiempo, la experiencia, la información que uno ha ido agregando, te haya cambiado tu matiz. Yo no fui a Londres a alegar por Pinochet, pero muchos de los políticos que hoy día rajan vestiduras y sienten lo más arrepentidos que hay, estuvieron en Londres, hicieron encendido discurso público. El presidente Sebastián Piñera hizo un encendido discurso público de defensa del senador Pinochet y hablaba de él como el presidente Pinochet. El discurso está en las redes, es increíble verlo y después ver el contraste de decir los cómplices pasivos, y los cómplices pasivos que estaban al lado eran Cristian Larroulé y Andrés Chadwick, ambos integrantes activos del gobierno. Bueno, uno tiene derecho con el tiempo a ir modificando su opinión. Eso tiene dos lecturas. Sí. O sea, en el fondo, dependiendo del caso y quién sea, está la lectura de aquí hay gente que está desconociendo su pasado, su trayectoria, siendo más o menos hipócrita, o también está la lectura, y dependiendo del caso uno hará el juicio. Está, la visión de quien dice, mira, yo tenía cierto antecedente a medida que ha pasado el tiempo y me leí el informe Red y conocer lo que vino después. Yo creo que lo fundamental es la condena categórica de los derechos humanos, y dicho eso, poder rescatar tal o cual aspecto de la dictadura. Me parece que esa aproximación también es legítima y hay gente que la puede hacer. Yo no estoy haciendo un juicio. Yo lo único que estoy diciendo que las personas que más defendían el gobierno militar, que trabajaron en el gobierno militar, muchas de ellas se arrepintieron y coinciden en algunos casos, no en todos, con política contingente.
Eso es lo único que yo digo. Entonces, cuando el presidente Piñera en la campaña presidencial de Evelyn Matei habló de los cómplices pasivos, los dos cómplices pasivos que tú dices que estaban en la foto con él habían sido activos integrantes del gobierno militar. Cristian Larroulé era, creo que el jefe de la secretario son como anécdotas porque no los invalida para nada haber cambiado su opinión y todo eso, pero es llama la atención que cuando vienen los momentos electorales la gente cambia opinión. Solo un apéndice de este tema que es muy profundo. Yo creo que aquí también ha mezclado con estos cambios de opinión personales y mejor o peor explicados según el caso. Yo creo que también hay una dificultad más de fondo de la centro derecha y la derecha en general, y es que todavía tiene una dificultad al momento de aproximarse a la historia reciente, a los últimos 30, 40 años, le cuesta contar su propia historia, y yo creo que falta un tiempo todavía para que se alcance ese sano equilibrio que yo creo que es posible entre condenar categórica y inequívocamente la violación de derechos humanos y explicar las distintas posiciones que tuvieron los actores en su momento. Yo creo que ahí hay una historia pendiente por ahí contarse. Me interpreta. Yo condeno totalmente la violación de los derechos humanos, pero sí explico y me atrevo a defender las cosas buenas que se hicieron en el gobierno militar. En Chile la gente ya no se muere de cólera. ¿Por qué? Porque se hicieron las casetas sanitarias. Hoy día ya no es presentable una caseta sanitaria, pero cuando estaba lleno de campamentos que nos dejó el gobierno de Allende y tú llegas ahí con alcantarillado, agua potable, luz eléctrica, veredas, pavimento, lo que estás haciendo es darle una calidad de vida absolutamente distinta a esas personas. Cuando tú trabajas en la vacunación y trabajas en el niño sano que se hizo durante ese gobierno por el doctor Monkever, tú lo que haces es aumentar las expectativas de vida de la persona, y por eso Chile tiene el promedio de vida más alto en Sudamérica. En Argentina se mueren de cólera. Hoy día cuando la gente reclama del tema de la inmigración, porque los atienden primero los consultorios, es porque nosotros tenemos que entrar a convencer a esos inmigrantes que tienen que someterse al tema del control de salud permanente para evitar enfermedades que en Chile ya se erradicaron hace mucho tiempo por buenas políticas de salud que se hicieron en esa época. Si aquí se hace como borrón y cuenta nueva de todo lo que permitió que Chile se pegara un salto en el desarrollo. Claro, oye, pero yo quiero leer algunas opiniones de algunos auditores. Por ejemplo, @parrilleroman, el conocido como ex careperro. Amigo, después de ver los numeritos de Gabriel Boric apoyando asesinos terroristas o a Jorge Chávez festejando la cruel dictadura cubana, no veo cuál sería el problema que alguien se diga pinochetista. Fíjate que tocas un buen punto, Parrillero Man, porque el uso de recursos públicos que ha hecho el alcalde Sharp en Valparaíso y el uso de recursos públicos de la universidad principal, Universidad Estatal, la Universidad de Chile, que ha hecho el rector, ¿cómo se llama el rector? Ennio Nali. ¿Ennio? Nali. Vivaldi, perdón. Ennio Vivaldi, de colocar un lienzo festejando los 60 años de la dictadura comunista. Yo creo que ellos no tienen el derecho, y me gustaría ver el Contralor General de la República pronunciarse, han pasado suficientes días como para poner esto en orden, porque creo que no tienen el derecho de usar los recursos de todos los chilenos para una agenda ideológica que tienen. Yo veo todavía a Sharp y a Ennio Vivaldi todavía con la resaca de esta borrachera ideológica que dejó el gobierno de Michelle Bachelet, como que salieran de la resaca. ¿Por qué José Antonio Caso o tú, Claudio Alvarado, crees que es justificable o justificaría una posición como esa donde ellos sienten en la libertad de hacer lo que quieran con los recursos de todos los chilenos? No, son casos distintos, pero ambos me parecen efectivamente muy criticables. Además, partiendo por lo más simple, me parece el caso del alcalde Sharp, su explicación fue muy mala porque él dijo no se ocuparon recursos públicos, pero bueno, había un salón, o sea, el salón... La tarjeta que él imprimió desde el municipio. No, pero es que, claro, pero la tarjeta, suponte tú que apareciera después diciendo, no, sabes que la tarjeta fue con otras plata y te mostraba el recibo, no nos consta, así siendo la mejor interpretación, la más amigable. Pero el salón, ¿de quién es? El salón es un recurso público por definición de la municipalidad, está ocupado ahí, entonces la explicación es muy mala, yo creo que admito dos lecturas. Lo de la universidad parece aún más grave, en todo caso, porque una universidad como la Universidad de Chile no solamente es fiscal o pertenece al Estado chileno, sino que además invoca como uno de sus principios el pluralismo institucional interno, y es bastante poco consistente con eso abrazar una causa no solamente relativa a un ideario político ya muy criticable, sino que efectivamente partisana y relativa además a un régimen que claramente ha violado los derechos humanos. Entonces, a mí me parece que es muy grave porque estamos hablando de una universidad, un lugar que está para otros fines, y además que en el caso de la Universidad de Chile reivindica el pluralismo, así que es muy muy grave, y bueno, si es que el Contralor no tomara medidas en lo que a él le correspondiera, tendrán que ser otros los interesados que intenten cobrar la responsabilidad. Yo creo que es muy grave y atenta contra el espíritu universitario lo que hizo el rector. Bueno, nosotros desde Acción Republicana hemos hecho un control republicano, para insistir en el tema, y fuimos de los
primeros en denunciar el lienzo que instaló la Universidad de Chile en el frontis. Y después de que lo pusimos en las redes sociales, al día siguiente desapareció el lienzo. Lo más grave es que hicieron el acto igual, porque se sienten dueños, amos y señores de instituciones que no son de ellos, que sí son de todos los chilenos, pero actúan como que si fueran de ellos y solamente pueden hablar las personas que representan su lineamiento ideológico adentro de esa universidad. Y a mí me consta que eso está pasando en muchas universidades donde la izquierda se ha enquistado y se ha apoderado de los espacios de la cultura y de la formación de los jóvenes. Y el caso de Sharp ya es impresentable por donde uno lo mire. Mira, dice Juan Claudio Herrera, yo quiero agradecer la participación notable, tremenda. Yo creo que esta es récord participación en, se me va a ir lo que quería leer, en Facebook Live, porque se van tan pronto como llegan. Juan Claudio Harris Rivero dice, ¿cómo se ve en el mundo cuando la izquierda celebra los 60 años de la dictadura castrista y critica los 17 años de Pinochet? O sea, quedamos cortos con Pinochet, entonces 17 años contra 60. Bueno, es que y también Jorge Muñoz Ollar dice, vamos, José Antonio, usted es el hombre, pero Sharp es el tino, van tan rápido, tiene cero escrúpulos, dice Marcela Weber. Yo creo que ellos perdieron totalmente la vergüenza. O sea, se sienten como por sobre cualquier situación y hacen lo que quieren. Gracias a Dios existen hoy día las redes sociales y nosotros las estamos manejando de una manera bastante propositiva y mostrando lo que ocurre. Si lo que ocurre con Gabriel Boric, fuimos en gran parte, algunos que manejamos más las redes, lo que empezamos a mostrar, no solamente la polera, sino el video donde él reivindica al Frente Manuel Rodríguez, las noticias de La Tercera cuando habla del tema de la reunión que tuvo él. De Sharp hemos ido mostrando el desastre que tiene en Valparaíso. Si esa ciudad la tiene la tiene abandonada, es casi para decirle a usted, es abandono de deberes. Hoy día muestra de repente, llegaron los camiones para hacer el aseo. Si es cosa que cualquier persona vaya al centro de Valparaíso y vea lo que está pasando ahí. Realmente cuando hacían la foto y comparaban Cuba, La Habana con Valparaíso, anda bastante cerca el nivel de suciedad, de rayados, de desgobierno que hay. Recordemos que le tuvieron que sacar el alcalde nocturno por corrupto. Bueno, ese es Sharp. Y vienen las elecciones, y por eso el control republicano es tan importante, mostrar quién es quién, qué autoridades hace bien las cosas y quién siente que el cargo es de su propiedad. No lo es. Sabiendo en todo caso que me parece importante distinguir los planos en cuestión, o sea, una dimensión relativa al alcalde Sharp, yo tampoco tengo buena opinión de su gestión en el municipio, pero una dimensión es la crítica política, creemos que lo ha hecho mejor, peor, ahí podrán salir sus partidarios e intentar mostrar lo que ha hecho en su gestión, y los que no tenemos buena opinión diremos por qué, pero lo que pasó en relación a la celebración de los 60 años de la Revolución Cubana es de otro orden. O sea, creo que excede el debate político habitual y guarda relación con, en último término, habría que ver si se configuran los tipos penales, pero al menos en el discurso coloquial uno podría decir una malversación de fondos públicos, y su respuesta fue, insisto, muy mala. Si el salón está ahí, viste paciencia. O sea, cuando se dice no se ocupaban recursos públicos, como pensar que hay que hacer un cheque para estar haciendo cosas inadecuadas, cuando ese salón no pertenece a él, no es de su propiedad privada, y en ese sentido yo creo que merece la crítica no solamente de parte de su adversario, sino que también esperaría el mundo centro-izquierda razonar un poco más crítico con estas cosas. Se supone que la centro-izquierda, tal como la centro-derecha respecto a sus propias culpas, aprendió los errores del pasado. Y esa centro-izquierda, yo creo que en la medida que guarda silencio y no es suficientemente crítica ante hechos como lo de Sharp, sigue ahora dando su legitimidad y pareciera que le hace el juego a estos actos inaceptables. Aquí tenemos una gran coincidencia y le vamos a dar una semana a la centro-izquierda para que investiguen qué pasó ahí, y si no lo hacen, IES y Acción Republicana van a emprender las acciones legales correspondientes. Freddy Juve Requielme, quien resulte responsable. No alcancé a leer, se me fue. Juana Barca Soto, Cas, el mundo pide Cas. Freddy Javier Requielme desde la Araucanía, te vemos como la solución, no queremos más terrorismo. Cas 22. Oye, desde la Araucanía también ahí surgen grandes noticias, porque ayer se conocieron los testimonios del general, no me acuerdo en este minuto el nombre, Victoriano, en el cual hace un relato y la oposición está tratando de levantar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Pero yo he revisado y he leído toda la información en las declaraciones de Chadwick, y en ningún momento Chadwick ha mentido. En ningún momento. Aquí estamos frente a la utilización política de una causa que es dolorosa, que es grave, que involucra la muerte de una persona políticamente. Si lo veíamos ahí en los medios, estos parlamentarios que van a La Moneda a presentar una carta de renuncia para Andrés Chadwick, preocúpense de los problemas reales de las personas, preocúpense de los que son de Valparaíso, de cómo tienen abandonado Valparaíso, digan algo respecto a la reivindicación de los 60 años de la dictadura más brutal que ha tenido Latinoamérica, como es la cubana, vayan a las urgencias
a los hospitales y vean cómo ayudan a solucionar el problema. Vayan a subirse al Transantiago y vean cómo arreglamos ese problema. Vayan a la Araucanía y convivan y conversen con las víctimas. Hay tanto que hacer y ellos entretenidos tratando de destituir al ministro del Interior. Cosa que por lo demás muchos dijimos cuando esto ocurrió el primer día. Esto no va a parar. Cuando el gobierno dijo, vamos a sacar al intendente mayor para que en el fondo dar una señal política, vamos a sacar a todos estos generales para dar una señal política de mando, la izquierda nunca termina, nunca para. La izquierda no tiene límites en el no hay perdón político. ni olvido. Pero fíjate que en el caso del ministro Chadwick, yo leí las declaraciones y a la gente se le olvida, la que está tratando de acusarlo constitucionalmente, un hecho que no es inolvidable. Había una confusión total. Carabineros había mentido al general Mesoto. El ministro Chadwick no solo hablaba con el ministro, con el jefe de seguridad, el general, ¿cómo se llama? Que hace las declaraciones. Ya lo hagamos. El que hace las declaraciones. ¿Victorino? No solo hablaba, sino que hablaba con el Mesoto. Habían versiones contradictorias. Se hablaba en esa época, en esas primeras horas, de fuego cruzado. No se hablaba de si llevaban o no llevaban armamentos las dos personas que iban en el tractor. Se hablaba incluso que la gente los había avistado de los del helicóptero y que se habían subido a este tractor. O sea, había mucha información cruzada que era confusa. Y el ministro Chadwick jamás dijo lo que están tratando de poner en su boca. Jamás... tampoco y le culpan de no haber dicho de que no iban armados. Si la confusión que había en los medios de prensa era tremenda. Pero mira, yo distinguiría, Gonzalo, tres cosas. Yo creo que para separarla y ordenar la discusión. Por un lado, la acusación constitucional, al menos hasta ahora, no se vislumbra, digamos, no se ve ningún antecedente que la justifique, y además un error político de proporciones, porque el Frente Amplio ya ha intentado en otras ocasiones mover acusaciones constitucionales sin destino. Lo hemos visto hace pocos meses de atrás. Entonces, con el caso del fiscal nacional. Entonces, yo creo que eso es un elemento. Segundo, eso no quita que la declaración del ministro Chadwick políticamente sea criticable. Una cosa es que no merita acusación constitucional, pero es muy raro. Y piensa tú cómo sería si fuera un adversario político. Que alguien diga frente a un hecho de la gravedad es que resulta que había interferencia. Ahí saltarían todos los críticos del otro lado y seamos sinceros. O sea, yo creo que es un error político en un contexto explicable, complejo, efectivamente, pero es muy raro. De hecho, ahí me llama la atención viniendo alguien con el oficio político de Chadwick. Segunda cosa. Y tercera cosa respecto a lo que decía José Antonio. Eso dudar de lo que Chadwick está diciendo es verdad. Yo le tiendo a creerle si él dice que pero la persona no, lo llamó... No se requiere mentir para cometer errores políticos. O sea, no se requiere, una cosa no implica la otra. Y tercero, sobre lo que decía José Antonio, me parece que la reforma Carabineros es más compleja que la opinión que se tenga respecto a la salida del Mesoto. O sea, así como está esta izquierda que promueve la acusación constitucional, lo que se ha anunciado, lo que se ha vislumbrado para mejorar las fuerzas de orden y seguridad pública, ha tenido aceptación de otros sectores del mundo de centro izquierda, y yo creo que va por buen camino, porque también tenemos un problema. O sea, una cosa es que tú creas que las fuerzas de orden y seguridad pública requieren más piso, pero hay un problema. Yo ahí discrepo. Si la izquierda aplaude una modificación a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, preocupémonos. Bueno, ¿cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas, y puedes contar con el compromiso de Enel para desarrollar nuevas soluciones en transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella, Enel. Vamos a una pausa y volvemos con más directo al grano. Si usted quiere contactarse con nosotros, hágalo en nuestro Twitter, @algrano921, o conéctese al diálogo fluido que hay en Facebook Live de Radio Agricultura. Vamos y volvemos. El mejor hedge para protegerse del escenario anterior sería comprar treasury largos y eventualmente puts de mercados emergentes. Aprender de inversiones es más simple de lo que piensas. Conoce Invertir es Simple de la Rainvial, el curso online para aprender de inversiones. Inscríbete gratis en larainvial.com. Proyecto apoyado por Corfo. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con nuestro compromiso de desarrollar ciudades más inteligentes a través de los Smart Meter. Conectarte con el mundo mediante la generación de energía renovable y darte soluciones de transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. Yo apilé más cemento del que se podía. Yo no me fijé que el pallet estaba roto. Yo no revisé si la bodega estaba bien. Mi Carlos no alcanzó a reaccionar cuando todo se derrumbó.
de la seguridad de todos. Todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa? Sí, la de Verisur. ¿Y qué tal? Bien. Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila. Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa. Súper importante. Sí. Ya, voy a llamar al tiro. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Llegó el verano y con él las altas temperaturas. Si lo que quieres es disfrutarlo, ven a Easy o ingresa a easy.cl y encuentra toda la variedad que tenemos en ventilación y piscinas para disfrutar las vacaciones de la mejor forma en tu hogar, el mejor lugar del mundo. Easy, vivamos mejor. En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera. Estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con Claudio Alvarado, director del IES, y con José Antonio Kast. José Antonio Kast, el fin de semana anterior, muchos reportajes sobre José Antonio Kast, ocupaste todos los diarios. El recién pasado, el domingo. No, el anterior. Y esta semana fue la semana que le tocó a los columnistas comentar José Antonio Kast, y me imagino que fue a raíz de la encuesta Criteria Research que te dio en primer lugar, y estamos a mucho tiempo, y todos podrán discutir efectivamente si es prudente o no es prudente anticiparse a las elecciones, pero yo te voy a dar mi opinión personal al aire. Yo creo que si tú quieres ser presidente de Chile, la única manera de que lo logres es yendo a una primaria. Y he cambiado mi opinión, te había comentado lo contrario, porque en una primaria el resto de los que participan en la primaria se comprometen al fair play de apoyarte en el caso de ganar. En cambio, si tú vas directamente a la papeleta, no hay un compromiso tácito que es el que se genera en las primarias de apoyarte. El tema es cuál es el ancho banda de esta coalición, si va a haber tolerancia y diversidad suficiente como para que los demás partidos que integran Chile Vamos estén dispuestos a incorporarte a una primaria. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, primero agradecerle a todos los columnistas, a todos los periodistas que se fijaron en mí. No creo merecer tanta atención. Porque hasta yo me sorprendí el fin de semana de ver tantos comentarios sobre quién soy, cómo soy, qué hacer conmigo. Es curioso porque yo no he cambiado mucho mi forma de ser. Y respecto de la primaria o de la situación en la que estoy hoy día, como más expectante, porque una encuesta me puso más arriba que en otras ocasiones, que también lo agradezco, pero no me cambia la vida, porque sigo recorriendo Chile igual, diciendo las mismas cosas. De hecho, mañana me voy a la Isla Grande de Chiloé por 3 días a recorrer las distintas comunas. Lo de la primaria está anticipado. Yo no me niego a participar en una primaria, pero una primaria de verdad. Yo lo que alegaba en la primaria anterior es que ya tenía el resultado conocido. No sabía cuánta gente iba a votar, y votó mucho más gente de la que uno esperaba que votara, pero claramente Sebastián Piñera legítimamente le iba a ganar, porque Renovación Nacional, la UDI y el PRI estaban trabajando para él. Llevó a Poli, que era el partido más chico, para Felipe Kast, y Osandón por la Libre, porque volvió después de haber dicho que no iba a ir. Si yo voy a una primaria, pero tengo al presidente de la República, que sigue siendo el más importante, por así decirlo, dentro de la coalición, que dice que no le interesa que esta sensibilidad crezca, es muy difícil en una primaria cuando el jefe de Estado del sector da señales tan fuertes como esa. A mí lo que me interesa es que si se va a ir a una primaria, el gobierno se abstenga de emitir juicio. Desde los ministros, subsecretarios y sobre todo el presidente, porque la señal que da el presidente a todos los funcionarios públicos es muy potente. Entonces tiene que haber una abstención de emitir juicios por parte de las autoridades políticas en ejercicio. Y después tiene que haber un acuerdo de los partidos políticos de que se va a cumplir lo que se compromete en una primaria, el respaldo leal y asertivo para quien gane. Porque si yo llegara a ir a la primaria y gano, y al día siguiente aparece el presidente de un partido político, que hoy día podría ser, por ejemplo, Evópoli, Hernán Larraín Mate, levantando un tema contra el cual yo tengo una opinión distinta por las urgencias que se tienen que dar, también es muy difícil. Así que tiene que haber un compromiso total. Pero ¿concuerdas conmigo que tiene que darse esa combinación de factores que termines yendo y a la... Si se da esa combinación de factores, claramente. Es que si no se da y tú vas por fuera, tienes mucho menos posibilidades de ser presidente, porque ahí sí que el apoyo no va a estar garantizado de la coalición. Pero es que en Brasil decían lo mismo de Bolsonaro, de que los candidatos que tenían más minutos en los medios de comunicación, que tenían franja, por así decirlo, iban a ganar y iban a pasar a segunda vuelta, y pasó segunda vuelta pudiendo haberla ganado en primera.
Lo que pasa es que hoy día el escenario es lo que tú planteas, pero hay que ver qué pasa de aquí a 2 años más. Porque la política sí tiene un grado de incertidumbre. Yo siempre digo que la política puede ser una ciencia cierta si uno trabaja ordenadamente, responsablemente, buscando y potenciando liderazgos. Pero falta todavía bastante tiempo y... No, de hecho, una de las cosas que me parece que pone sobre la mesa lo que está pasando con José Antonio es que derriba muchas de las certezas o los lugares comunes establecidos por parte del establishment y la élite más cosmopolita, más políticamente correcta. Y en ese sentido yo creo que lo importante acá, uno puede mirar con mayor o menor cercanía, simpatía la candidatura de José Antonio u otros liderazgos, pero la pregunta es ¿por qué está pasando esto? Y yo creo que eso fue lo interesante que se dio el domingo en la prensa. Creo que tanto Héctor Soto como Ascanio Cavallo y bueno, Daniel Mansuy, que trabaja con nosotros, esto viene más de cerca, pero también me parece que cumplía el mismo estándar, que intentaban preguntarse y reflexionar por qué está pasando esto desde sus miradas con sus diferencias. En lo personal yo creo que un factor clave que explica estas discusiones que se han dado en torno a la derecha y el liderazgo de José Antonio Caz, etcétera, tiene que ver con que el gobierno ha ido de manera progresiva dejando un vacío que no tenía por qué dejarlo. Y con un vacío me refiero a que en una coalición cada vez más diversidad que en principio es positiva, Sebastián Piñera ganó acompañado por varios liderazgos, eso hay que saber manejarlo, y ahí la Moneda tiene una responsabilidad de conducción bastante importante. Y en la medida en que la Moneda, por un lado, le ha costado controlar la agenda, y salvo el caso Aulo Segura, tener temas en los cuales sea claro que aquí se está apuntando un norte claro y que se clavan banderas políticas, y por otro, además, no gestiona bien esa diversidad de manera... como se gestiona la diversidad en política, con contactos, con redes, con manejo, poniendo además los temas propios, no renunciando a defender las posiciones que se hicieron en campaña. Bueno, ese cuadro va configurando un vacío que alguien tiene que llenarlo. Y yo creo que el gran error del gobierno acá ha sido no tender puentes con José Antonio Caz y no darse cuenta de que si él ganó con el apoyo de Felipe Caz, José Antonio Caz y Manuel José Sandón, eso había que gestionarlo posteriormente. Entonces es un error, yo creo, de Chile Vamos, digámoslo así, tirar por la borda esa diversidad que en principio es positiva y con la cual estaba jugando bien. Y lo que va a pasar, y yo esto creo que es posible que pase, un escenario posible, no sé si es probable, pero al menos es factible, es que en la medida en que la disputa entre José Antonio Caz y la Moneda vaya creciendo, la gran perjudicada va a ser la coalición oficialista. Bueno, y esa es la otra pregunta, José Antonio Caz. Te han criticado, tú dices, lo dijiste en la semana pasada en este programa, ¿por qué me critican a mí? ¿Por qué no critican a la izquierda? También me han preguntado por Twitter y redes sociales, ¿y por qué José Antonio Caz critica entonces al gobierno? ¿Por qué esto tiene que ser de ambos lados, una ruta... tienen que haber dos para bailar un tango? Primero, o sea, tú este 2019 tú vas a ser menos crítico con el gobierno y más crítico con la oposición. Voy a seguir siendo el mismo que he sido siempre, y se lo dije al presidente cuando lo fui a felicitar después de su triunfo. Yo tengo una línea de acción que está muy clara en mi programa de gobierno, y usted también la tenía, le planteé a él. Me encantaría poder reunirme cada cierto tiempo, una vez al año, una vez al semestre, para poder hacerle mis análisis de lo que está pasando. Yo alabo la gestión de Marcela Cubillos en el Ministerio de Educación, Aula Segura, ahora el tema de los liceos emblemáticos. Reconozco al gobierno en lo que hizo en el pacto migratorio, pero si me van a decir que van a transar alzas de impuestos con la oposición y yo quiero baja de impuestos, los voy a salir a criticar, porque yo quiero que bajen los impuestos. Si viene una reforma de ISAPRE y van a una cuenta única, a un plan único, y el plan único claramente va a espantar más gente que lo que va a traer, y se va a reemplazar eso por los seguros de salud, le voy a salir a decir, mire, esa no es la fórmula de solucionar el problema. Si van a mantener el Transantiago como lo tienen, lo voy a salir a criticar, y si no aplican el Estado de Derecho en la Araucanía, lo voy a criticar. Pero si ustedes ven mis líneas de tiempo, yo felicité al presidente por llevar a las personas que cumplen condenas a la Moneda a tomar desayuno, porque es una muy buena iniciativa. Yo al gobierno le he planteado que arreglen el servicio médico legal. Si es indigno el trato que le dan a las personas del servicio médico legal, no porque los funcionarios no quieran dar un mejor trato, sino que la infraestructura es pésima. Hay un cartel que dice cierra la puerta para que no entre el gato. Imagínense, en el lugar donde uno tiene que velar por los procedimientos sin contaminación. Bueno, vayan al médico legal, vean lo que está pasando. Yo defiendo a los guardias del metro porque cumplen una labor increíble y no veo a las autoridades del metro jugados por su guardia azul perla. Bueno, veo a los carabineros que les pegan y no vi al presidente el primer día saliendo a defenderlo. Me alegro de que lo haya llevado la Moneda el día de ayer para reconocerlo y decir que va a perseguir a los delincuentes que los atacaron. Entonces, yo sigo siendo la misma persona, la misma línea de trabajo. Nosotros le pedimos al gobierno, antes de que asumiera, que sacara las cartillas que había promovido el móvil dentro del tema de la educación. Bueno, el ministro Varela bajó las cartillas
Y después se fue el ministro Varela y las volvieron a subir. Entonces, mantengan una línea, sean claros en su programa de gobierno y la gente lo va a empezar a respaldar. Y a los ministros salgan a la calle. Bueno, yo creo que el gobierno efectivamente tiene aquí que hacer dos cosas para evitar el fuego amigo. Por un lado, que podrá ser de José Antonio o de otros sectores. Por un lado, tienen que tener una agenda clara, ser capaz de marcar una hoja de ruta más firme, mantener temas de manera permanente. El gobierno asumió y fue al Sename. Todos lo aplaudimos. Pero no se ha insistido de manera permanente, por ejemplo, en la prioridad política de los niños vulnerables. Va y vuelve. Y así pasa con otros temas. Ahora yo escuchaba al ministro Blumel hace un par de días y decía las prioridades para este año son todas bien sensatas, pero no son las mismas que hace 5 meses atrás. O sea, falta una narrativa y una hoja de ruta permanente, insistir una y otra vez. Ese es un lado importante. Y el otro es no cambiar de opinión en temas que son fundamentales para la coalición. La objeción de conciencia institucional no se defendió con la fuerza de vía por parte del gobierno, sí al final por la coalición de los partidos, pero ahí faltó algo. En tema de la ley de género se dio vuelta en 180 grados. Entonces el gobierno tiene que no cambiar de opinión en temas sustantivos, y tener una hoja de ruta firme, permanente, que piensen lo que era Michelle Bachelet. Michelle Bachelet tenía muchos problemas, pero todos sabíamos para qué quería gobernar. Claro, eso, para qué quería gobernar, podíamos no estar de acuerdo, criticarla, pero sabíamos que habían 3 reformas emblemáticas y un norte claro, un discurso permanente. El problema de Michelle Bachelet fue que se olvidó de que esto se hace con diálogo, con los pies en la tierra, mirando el país que realmente existe, no el que soñaría. Pero como que nos fuimos de un extremo a otro, a ratos. El gobierno ha tenido acierto, ha tenido mérito indudable, pero falta esa carta de navegación nítida y que uno sepa que estamos para esto, y estas son las 3 cosas que nítidamente queremos dejar después de que se acabe el gobierno. Y en la medida que tenga eso, se va a poder gestionar la diversidad interna de manera clara. Un ejemplo de las imágenes que genera la moneda. Estamos con todo el drama del terrorismo en la Araucanía, y la semana pasada el senador Huenchumilla, senador de la Araucanía, va a la moneda a hablar con el ministro del Interior. Bueno, dice, van a hablar del tema de la Araucanía, van a ver cómo ponerle coto al terrorismo. Y sale el senador Huenchumilla y dice, bueno, mañana le vamos a dar urgencia al matrimonio homosexual en la comisión que yo dirijo. Mira, po. No, además dijo que él no era colaborador, sino que era opositor. Bueno, pero mira la señal que te da el gobierno. Tú dices, aquí está reunido la plana mayor para enfrentar el tema del terrorismo. Sale el señor senador y no habla de su zona, habla de un proyecto de la élite política chilena que quiere desviar la atención. Estamos con un incendio en la Araucanía y alguien le dice, oye, ¿por qué no levantáis el tema del matrimonio homosexual? Eso no se hace en política. Enfrentemos las cosas por su nombre. Vamos a las urgencias sociales y después a los derechos sociales de tercer, cuarto orden. José Antonio, estoy de acuerdo contigo. Si hubiese habido una toma en un eventual gobierno tuyo de una semana, de una comisaría, como ocurrió de recién, los municipios, de la municipalidad, de la toma de la municipalidad de Ercillas, tuvo una semana tomada. ¿Cuánto es prudente que se aguante una toma? Porque nada, eso estarían presos por secuestro. Estarían presos por secuestro. Esas personas que se toman un municipio secuestraron a ciudadanos chilenos y estarían presos en mi gobierno. Y eso lo aprendí por un director de un liceo emblemático, que me decía, mira, aquí me venían a tomar los liceos y yo lo que hacía era decirle a los padres, ayúdeme, quédese a alojar hoy día, pero no haga nada. Y cuando entraban a tomárselo, yo llamaba a la fuerza pública y decía, tengo 10 apoderados secuestrados dentro de mi establecimiento. Ahí hay secuestro. Ahí están secuestrando a los más pobres. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Cuando 10 personas se instalan dentro de un municipio, sea quienes sean, y se toman las dependencias municipales, están secuestrando a los más pobres de Collipulli, a la gente más humilde que hace los trámites en el municipio, que va a pedir sus pensiones, que se va a atender. A ellos les cierran las puertas. Porque lo más probable es que las personas que tengan recursos van a poder bajar trámites por internet, van a poder contratar un abogado, van a hacer sus trámites. Pero los más pobres, los pobres, tienen que ir a los municipios. Y eso es lo que me indigna de estas personas que usan y abusan de su condición y dicen, no, aquí hay una causa ancestral por la cual no estamos moviendo. Son unos pocos que violentan a muchos. Por lo tanto, aquí lo que le falta al gobierno es carácter, es actitud. Si alguien se toma un municipio, tiene que irse preso por secuestro de personas que están allá adentro y por vulnerar el Estado de Derecho. Eso es lo que tiene que ser el ministro del Interior hoy día. Muy bien, nos tenemos que ir. Muchas gracias, José Antonio Kast, Claudio Alvarado, muchas gracias a todos nuestros auditores que están de vacaciones, que lo pasen regio, pero sigan conectados con Agricultura porque ya viene Sergio Checho Irani. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. En Agricultura fue Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera, panelistas e invitados. Una presentación de lo mejor en ventilación y piscinas en tiendas Easy y en Easy.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Enel y La Raín Vial. Invertir es simple.
Producción Camila Fierro. Puedes volver a escuchar este programa ingresando a la sección podcast en radioagricultura.cl. Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de